Recuerdo perfectamente cómo hace más de 20 años estaba hablando un día en Navidad con mi abuelo enseñándole una revista de motor clásico donde salía un Alpine A110 y decirle: mira abuelo, cuando me saque el carnet me quiero comprar uno de estos, que he visto por ahí que te los puedes comprar por algo así como 17.000 euros, cosas así. Y mi abuelo me dijo, sorprendentemente, yo uno de esos lo tiré al desguace, lo trajo un cliente al taller para reparar, no lo podían reparar y decidió que no merecía la pena y lo mandó al desguace. Entonces yo lloré desconsoladamente diciendo, pero ¿cómo se puede tirar un coche así? Busqué por desguaces a ver si encontraba alguno y dije, bueno, total, no voy a poderlo comprar por este dinero, pero seguro que en poco tiempo podré hacerlo. Luego fueron pasando los años, me saqué el carné, ya habían subido un poquito y hemos llegado a 2018. ¿Sabéis cuánto se paga por un Alpine A110 de época? Entre 65 y 75.000 euros, nada menos. Ahora Renault, por un precio muy similar al del clásico, se ha decidido tras 2 décadas resucitar a la marca Alpine. El nuevo Alpine A110 se postula como un retorno a los valores clásicos de la marca. Regresa con un chasis y una carrocería de aluminio con un peso que apenas llega a la 1,2 toneladas. Impulsado por un 4 cilindros en línea transversal colocado en posición central trasera tras los asientos del conductor y del pasajero. Con 252 caballos de potencia y un precio también al filo de los 60.000 euros, promete ser un hueso muy duro de roer para el Porsche Cayman y con unos atributos tal vez más dirigidos hacia la conducción pura por delante de los Gran Turismo. Pero hoy no vamos a probar el nuevo Alpine A110, para eso tendremos que esperar a después del verano, si no es más tarde. Esperemos que Renault nos lo deje pronto. En cualquier caso, nos hemos venido hasta Pamplona, al concesionario oficial de Renault de aquí, que se llama Unsain, y que nos ha llamado para poder probar una maravilla, que no es otra que un Alpine A110 fabricado en España por FASA, un 1300, que es este de aquí. Hace algunas semanas, cuando ya estábamos cerrando la segunda temporada de Powerar, la gente de Unsain nos contactó para invitarnos a probar el Alpine A110 1300 de su gerente, Pachi, un amable y apasionado loco de los coches que se acaba de comprar también un Alpine A110 de los nuevos. Así que lo mejor es que nos cuente él mismo cómo se enganchó a esto de los Alpines. Bueno, Pachi, lo primero que te tengo que preguntar, menudo aparato tienes, ¿por qué te compras un Alpine de estos? ¿Cuándo y por qué? Hace ya unos cuantos años, porque yo soy un amante de los coches. Me han gustado los coches clásicos y Alpine era un mito. Y Alpine era el referente de quien había trabajado en Renault y de quien hubo un momento en que esto era el sublime de quien podía tener un coche deportivo. Este coche en aquel tiempo con 70 o 75 caballos y cuando salió el 1440 que daba 90 caballos y las transformaciones que le hacían, esto era de los mejores deportivos que había entonces. No había otra cosa en España que te pudieras comprar de fabricación por lo menos nacional, ¿no? Es que la gran ventaja es que esto era fabricación, si ves atrás pone FASA, porque era fabricación en España y estos coches se hicieron en la fábrica de Valladolid. Pues era el sumo, y claro, era un coche. Entonces evidentemente eras más joven y entrabas y salías. Yo llegué a ir a una carrera de motos con un amigo mío que tenía y he llegado a dormir dentro de este coche. Madre mía. Hoy no podría ni salir ni entrar casi, bueno, entrar y salir salgo, pero bueno, era un coche. Lo que pasa es que cuando tú conduces este coche, vas a tener oportunidad de conducirlo, es un coche realmente divertido para tener 70 caballos porque pesa 600, 700 kilos. Parte de la esencia de este coche ahora lo proyectamos al futuro. Claro, estos se dejaron de fabricar en los años 90, después de las 610. Tenéis aquí un periodo de espera con Renault Sport, con el Sport Spaniel y todo esto. Ahora que os toca a los concesionarios Renault volver a coger la patata caliente de vender aparatos de estos, ¿no es una marca que se haya olvidado? Bueno, lo primero que ocurre es que que solo van a distribuir 2 concesionarios en España, uno en Madrid y otro en Barcelona. Yo supongo que también ellos tienen unos requisitos para comercializar estos coches, unos requisitos de postventa que van a ser muy exigentes y dicen, bueno, pues para pedir todo esto solo que sean determinadas concesionarias, que son las filiales de Barcelona y Madrid. Es por ello que a nosotros nos preocupa relativamente, porque no te van a traer 50 aquí para venderlos y buscar en Pamplona vender 50. Cuando haga falta los traerán, o sea, no tengo ninguna duda. De momento hay más demanda de coches que propuesta de producto o que oferta de ellos, con lo cual de momento no es un problema, sino es una oportunidad. ¿Te has comprado ya uno de los nuevos, me decías antes? Tengo un Alpine
encargado desde hace año y medio. Desde el principio me lo compré para regalo de Reyes del 2017, no, del 2016, perdón, o 17, el 17, regalo de Reyes del 17, porque... Y lo traerá Papá Noel. Entonces, yo no sé quién lo va a traer, porque yo lo regalo de Reyes porque debe ser como... porque esto salió a finales de diciembre, salió la serie limitada y bueno, yo no pude acceder y al final de los coches, tengo el 2194, algo así. No es la primera edición, que era 1755, la serie limitada, pero bueno, estoy cerca. Entonces, no llegué a tiempo. Tampoco va a cambiar gran cosa por tener uno u otro. Me da igual. Y entonces, bueno, para mí, si tienes un coche de estos, te hace ilusión tener el nuevo coche. Y yo quería tenerlo, evidentemente. Dices, no me va a ir la vida en ello, no me va a hacer rico ni pobre, yo quería tener ese coche. Pues muchas gracias, Pachi, por habernos puesto la oportunidad de verlo y sobre todo ahora de probarlo. Te lo traigo entero, no te preocupes. Vale. Encantado. Pero vamos a centrarnos en el deportivo que hoy nos ocupa, que no es otro que el Alpine A110. Y voy a empezar hablándoos de la historia de la marca. Jean Redelet tenía un concesionario Renault en Francia, allá por los años 50, y además era piloto de rallies oficial de la marca del rombo. Poco a poco fue cogiéndole gustillo a esto de los coches deportivos y acabó intentando crear su propia marca de deportivos, que se llama Alpine, que no Alpine, que al final la acabo pronunciando mal el 99% de las veces. Si echamos la vista hacia atrás, es una historia bastante paralela y similar a la que tuvo Porsche con Volkswagen, porque Porsche lo que hacía era coger escarabajos, transformarlos y crear lo que era el 356 o lo que acabó siendo el 911. Y la historia de Alpine es bastante similar, partiendo del Renault 4x4. El primer modelo de Alpine fue el A106, del que se produjeron más de 800 unidades, sucedido después por una evolución más deportiva en lo estético denominada A108, que tomaba ya muchos elementos del Renault Dauphine de la época. La relación entre Renault y Alpine se fue estrechando más y más, lo que permitiría a la propia firma francesa ofertar el coche para fabricarlo en otros mercados como el español. Y es que en la España de posguerra, cuando con Franco la idea de importar coches del extranjero no era posible, todos los fabricantes que querían tener presencia tenían que pasar por el aro de montar una factoría local. Así nació Fasa en su momento como productor de Renaults locales y es donde, de manera casi diría que inesperada, en 1963 arrancaría la producción del A108. En 1961 se había montado una comitiva en Fasa para visitar la factoría de Alpine, en Dieppe, y tras considerar las claves del producto y su potencial, se acabaría decidiendo ponerlo en venta en el mercado español, donde claramente no había nada similar, menos todavía de producción nacional. El primer Alpine español tenía solo 37,5 caballos y frenos de tambor, pero fue evolucionando y mejorando con el paso de los años, hasta que en 1967 se lanzó el nuevo A110, que en Francia llevaba vendiéndose ya un lustro. Originalmente el Alpine A110 español nació como el francés, con un motor de 1100 centímetros cúbicos y solo 53 caballos de potencia, pero este, que es un A110 1300, ya iba un poco más allá, llegaba a los 66 caballos y medio. Estéticamente, que es por donde vamos a empezar todo, se diferenciaba en varias características. Para empezar, teníamos dos faros supletorios para tener mejor visión por la noche, con largo alcance, que obviamente deslumbran a cualquiera si pones las largas hoy en día. Luego, si nos vamos por el lateral, tenemos unos aletines sobredimensionados que sobresalen un poquito más de la carrocería para dar cabida a unas llantas que son más anchas, pero que curiosamente tienen menos diámetro. Antiguamente, las llantas, para poder usar unas llantas deportivas, en vez de irse a más diámetro de llanta, se iba a una de menor diámetro. En este caso son unas llantas de 13 pulgadas de aleación ligera, con aleación de aluminio, y 165 milímetros de sección. En su día se quejaba la gente, los probadores, de que tenía muy poca sección en el tren trasero, 165 milímetros, pero mucho delante, porque era un coche que iba con medidas cuadradas. Hoy en día hubiéramos preferido un coche con 185 detrás probablemente y unas 155 delante, por ejemplo. Estéticamente no era muy distinto al A108 que lo había precedido, pero por ejemplo conservaba estas formas, esta línea de estilo que tenía en el lateral. En el A108 era una apertura para dar cabida a entradas de aire hacia la parte trasera donde está el motor alojado, pero en este modelo ya se había tapado porque realmente no hacía falta. Todo el aire se tragaba por las tomas que van ahí en la parte trasera, que os voy a enseñar después. Detrás de las llantas de aleación van discos de freno tanto en el tren delantero como en el trasero. Originalmente los Alpine A110 1100 españoles solo llevaban discos delante, estos 1300 ya llevaban discos tanto delante como detrás, como hacía el Alpine francés desde el principio. Otro detalle estético llamativo es la caída de las ruedas traseras, bastante inclinadas, unos 2 grados o 2 grados y pico, no llegan a los 3 grados de la Diane que probamos el otro día, pero casi. Y luego, si seguimos hacia atrás, lo que tenemos es una cola truncada, con una luna panorámica que ya habíamos visto en el 108 y con unos pilotos tomados directamente del Renault 8 que servía de base para un montón de los elementos técnicos del coche.
Como en el A108, todo el chasis del coche es una estructura tubular que va ahí colocada por ahí debajo, una especie de esqueleto, de espina central, sobre la que se articulan las suspensiones. Delante llevamos un sistema de doble triángulo superpuesto, detrás llevamos un sistema de brazos tirados controlados por dos amortiguadores paralelos y un único muelle. Eso permitía intentar controlar las derrapadas del tren trasero. Hay que recordar que estos coches son de motor trasero colgado por detrás del eje, un problema auténtico por el momento polar de inercia que les permitía tener mucha motricidad en asfaltos mojados, pero que los convertían en extremadamente críticos, como un 911 que tanto me habéis visto criticar. La carrocería era íntegramente fabricada en poliéster con fibra de vidrio. La fibra de vidrio era el elemento que garantiza la rigidez y se colocaban 3 capas de fibra de vidrio, entre las cuales se metía un poliéster, una resina de poliéster, para darle la rigidez necesaria. Y aunque el coche parecía un auténtico pepino, con 725 kilos de peso tampoco es que necesitara una potencia exagerada, así que se tomaba el bloque de 4 cilindros Sierra. Si recordáis y hacéis memoria, el Renault 5 GT Turbo que probamos la temporada pasada también tenía un bloque Sierra, para que cojáis la perspectiva del éxito de este motor. En este caso se cogía el motor de un Renault 12 con 1.300 centímetros cúbicos y se le elevaba la relación de compresión hasta 9,5 a 1. El árbol de levas es lateral, las válvulas están comandadas por varillas al viejo estilo, y aquí podemos ver, por ejemplo, pues el súper tamaño del carburador que tenemos de doble cuerpo y todo el colector como está tratado con un recubrimiento cerámico para no perder capacidad térmica. Son, como os decía, 66,5 caballos, 0,5 es importante porque al final es una cifra reducida, a 5.700 vueltas. Da a 3.000 revoluciones por minuto 100 Nm de par, que no parece exagerado, pero es lo que os decía antes, son 725 kilos más o menos de peso para el coche completo, y eso nos coloca en una cifra de 11 kilos por caballo, que hoy en día puede parecer que no son exagerados, pero que en su momento le permitían moverse mejor prácticamente que ningún otro coche del mercado español fabricado en España. El radiador estaba colocado por la parte trasera del motor y las tomas de aire que le hacían refrigerarse eran estas dos de los lados, así que era un habitáculo bastante caliente todo lo que se concentraba aquí detrás y que también mandaba calor hacia la parte de los pasajeros. Las prestaciones eran 177 por hora de punta y un 0 a 100 que se pasaba de los 10 segundos. No llegaban a las prestaciones de los alpines franceses, que podían llegar a más de 200 por hora con los motores de 1.600 centímetros cúbicos, pero sí que es cierto que esta no fue la última evolución que hizo Renault en España del Alpine, sino que se llegó a hacer un 1.400 centímetros cúbicos, que seguía sin ser tan rápido como sus hermanos franceses. Por dentro tenemos un auténtico Gran Turismo de la época. Cuesta bastante entrar, y eso que yo mido 1,73, ya lo sabéis, pero hay que dejar pasar la rodilla por debajo del volante para no partírsela, algo que me había olvidado y que casi me hago hace 12 años, la primera vez que me monté y conduje un Alpine. Todo el interior, si lo veis, no queda demasiado espacio para la cabeza, casi pego yo aquí. Vas con las piernas muy reclinadas, muy estiradas y totalmente echadas hacia la derecha, lo cual exige un poco de pericia a la hora de conducir. El volante es pequeñito para lo que se estilaba en la época y tenemos dos enormes relojes detrás del volante, uno para el cuentavueltas, otro para el velocímetro y todo tipo de indicadores auxiliares. Tenemos el nivel de la gasolina, la temperatura del agua, la carga del alternador, la presión del aceite y la temperatura del aceite, más un reloj horario de esos que no le gusta para nada, digo, en los coches de hoy en día. Tenemos además la palanca de cambios a escasos 10 centímetros del volante, lo que nos permite jugar con las relaciones de marchas sin tener que desplazar demasiado la mano. Los asientos no es que agarraran mucho en los laterales, así que cuando atacamos curvas hay que tirarse bien agarrado del volante, porque tampoco es que las puertas nos permitan sujetarnos demasiado, pero bueno, eso lo vamos a ver ahora mientras conducimos. En total, esta nave espacial para el mercado español de la época costaba unas 200.000 pelas, mucho más que cualquier otro coche de la época, pero ofrecía unos atributos más allá de las prestaciones difícilmente igualables por otros coches de la producción nacional a principios de los 70. Pero vamos a ponernos a los mandos de una santa vez del Alpine A110 y vamos a dejarnos de explicaciones, que al final es lo que tenéis todos ganas de ver. Alpine A110 1300, fabricado en España. Fasa de toda la vida. Voy a cerrar la ventanilla por si acaso se escucha mejor, que no lo sé si se va a escuchar algo o nada, con el ruido del motor. La primera sensación es de agobio con el techo, porque parece que voy a dar aquí. Es un coche muy pequeñito, no me imagino cómo sería conducir con más de 1,75 en estos coches. Al menos tengo la talla estándar europea de los 70 y me va bien. Inmediatamente te invade nada más arrancar el coche, como tantos otros clásicos que hemos probado, el olor a gasolina y el sonido motor, que lo tienes por detrás en vez de por delante. A mí me recuerda mucho en esos 911. Ya había conducido una 110 hace unos 12 años y nunca me voy a olvidar de que es complicado entrar, que es complicado salir, y luego los pedales, que los llevas desplazados a la derecha y tienes que estar todo el rato con los pies pensando hacia ese lado. El tema del embrague es que tampoco tienes un sitio para reposar la pierna izquierda, así que se te cansa.
Pero más allá de ese cansancio, no es un coche duro a nivel de mandos, el embrague no es excesivamente duro y el pedal de acelerador tiene un tacto que, aunque vaya con sirga, está muy bien conseguido en esta unidad, que está ultra bien conservada, también hay que decirlo. Solo tiene 4 marchas, el sistema de cambio tiene la marcha atrás, a la izquierda y hacia atrás, luego la primera y la segunda están muy alineadas, hay mucho movimiento hacia la derecha para buscar la tercera y la cuarta. Y ese movimiento extra es lo que más nos puede costar. El sonido es precioso del motosierra, ya lo era en el Renault 5, en el Renault 8, en el Renault 12, en todos los Renaults que he probado, y aquí no iba a ser menos. Con 2 válvulas por cilindro, tiene una respuesta muy flexible, puja desde abajo, se estira hasta 5.500 vueltas, vamos a decir. ...66 caballos y medio pueden sonar a pocos, pero realmente no lo son, porque con 700 kilos y sobre todo con el tacto que tiene de coche ligero, da la sensación de correr mucho más de lo que sobre el papel ese 0 a 100 en más de 10 segundos nos indica. Y la dirección tiene el típico tacto de un Renault 8, de un 911 o de cualquier coche que tiene todos los kilos colocados en el eje trasero. Y eso quiere decir que a baja velocidad no pesa mucho, es bastante más ligera que un coche con motor delantero tradicional, pero el problema aquí lo tenemos con el hecho de que se convierte en bastante inestable a medida que ganamos velocidad. Así que es un morro bastante ligerito, que en curva rápida o en carretera rápida pues no da toda la sensación de seguridad que queramos. Ahora bien, gracias a esa ligereza del tren delantero, si estamos atacando curvas más lentas, tenemos la ventaja de que no nos cuesta tanto maniobrar y meternos en las curvas. Y es que es un coche que toma curvas con muchas ganas, no le cuesta mucho meterse en los virajes, y además la dirección tiene el típico tacto de dirección de cremallera de la vieja escuela sin dirección asistida, que nos permite calcular exactamente cuánto agarre tenemos en cada instante, nos dice todo con extrema precisión. Y eso es muy de agradecer y se echa muchísimo en falta hoy en día en los coches. Así que lo que me gustaría a mí ver del nuevo Renault Alpine A110, que la gente de Alpine está fabricando, cuando lo probemos allá a finales de este año, es que realmente conserve ese tacto de dirección. Los frenos son potentes, pero la falta de asistencia requiere cambiar el chip al de coche viejo. Tienen un poco de recorrido muerto inicial, lógico por la tipología del circuito y las pinzas que llevamos, pero luego te encuentras un pedal duro que te permite dosificar bien y gestionar las ya míticas frenadas regresivas para entrar en las curvas. El pedal además está muy bien colocado para hacer punta tacón, algo que le viene especialmente bien a estas cajas de cambio. Es lo típico de los coches clásicos de la época, que siempre nos encontramos. En primera instancia parece que no van a frenar, pero una vez te haces al tacto te preguntas por qué no hay más pedales así de dosificables hoy en día en el mercado, donde todo parece tener que ir sobreasistido. En cuanto a la suspensión, a pesar de que en la época se tildaba de bastante rígida, la realidad es que para los estándares y carreteras actuales es mucho más que aceptable. Diría incluso que tiene un tarado muy cercano al que le daría yo si tuviera que hacerle mañana el setup a este coche. Y es que gracias al bajo centro de gravedad y la poca masa no suspendida no hace falta usar muelles súper duros para controlar los movimientos, lo que permite que el coche se trague baches sin modificar demasiado la trayectoria. La doble amortiguación trasera además funciona de fábula, evitando rebotes y flaneos incómodos. Solo se hace rara la flotabilidad del tren delantero, que tiene más que ver con el reparto de pesos que otra cosa. La técnica de conducción de un Alpine se parece bastante, como no podía ser de otra manera, a la de un Renault 8 o la de un 911 con potencia. El problema es que aquí no tenemos potencia para salir cagando leches y derrapando por potencia en asfalto seco, pero en cualquier caso son coches que, como tienen tanto subviraje, no puedes saturar mucho las ruedas delante, así que lo que hay que hacer es entrar bastante recto para tirar el coche bastante de golpe. Cuando ya has pasado la entrada de la curva no puedes ir súper fino a hacer la trazada limpia, y lo que tienes que intentar es hacer el vértice muy pronto después de haberte tirado muy tarde y dar todo el gas cuando te dé la gana, porque básicamente tienes tanta motricidad prácticamente ilimitada. La pelea entre los 66 caballos y la motricidad disponible la gana siempre la motricidad, así que no lo vais a sacar derrapando de atrás en una versión así de serie. Ya si hablamos de los de 200 caballos de carreras que había de Grupo 4, pues entonces ya me callo, ¿no? Pero en cualquier caso, en una versión de estas que se te calle, lo que puedes hacer es sacrificar la entrada y salir muy rápido en gas para aprovechar ese extra de motricidad que te permite ir a toda pastilla. El tema es que esto exige aprendizaje, no es un coche de esos que te montas y vas rápido inmediatamente. Le pasa un poco como a los 911, para ir rápido con un 911 te tienes que acostumbrar a su muy peculiar manera de conducir. A mí me
me parecen superhombres los tíos que corrían con estos coches a toda leña por Monte Carlo, nevando, lloviendo, incluso los que lo hacen hoy en día en los rallies clásicos, porque es un coche que tiene muchísima motricidad, que subirá bastante cuando estás entrando fuerte en las curvas, pero que te puede acabar mordiendo si te has pasado de los límites o juegas con las inercias. Si fuera mío seguro que jugaría bastante más, pero como el coche es de Patch y vale un pastizal, tampoco quiero andar a jugar con esto, porque al final no es cuestión de estropear lo que te dejan que tanto dinero cuesta comprarlo y que tanto cariño le tiene. En su día se hablaba mucho de la comparación FU10, FU11 y Alpine porque no estaban muy dispares en precio y eran los coches más rápidos de la carretera. Cuando probamos el 1430 de SEAT, era un coche que tenía probablemente más motor, probablemente no, vamos, las cifras no engañan, era un coche que corría más, pero a nivel de chasis el Alpine le da por todos los lados. Es un coche mucho más moderno, voy a decir, la dirección es mucho más precisa, no tienes esa sensación de ir flotando por la carretera, parece que va por donde tú le dices, y eso te da mucha más confianza y le hace parecer un coche muchísimo más moderno de lo que realmente es. Dice un dicho muy viejo que es mejor no conocer a tus mitos, porque a veces te llevas un chasco y los desmitificas, los mitos esos que has tenido en la infancia. Lo decía incluso James May en Top Gear cuando probaba el Lamborghini Countach, si os acordáis. Yo os voy a decir que en el caso del Alpina 110 es justo lo contrario. Si alguna vez habéis estado enamorados de este coche, lo habéis querido, habéis soñado con él, este es un coche que supera con mucho las expectativas que tenía yo puestas sobre él. Estoy cansado, no cansado porque siempre me gusta repetir, pero estoy bastante acostumbrado a probar coches viejos, coches que ya no son como eran. Y normalmente sí que tienes esa sensación de que tienes idealizado el coche y cuando lo pruebas de verdad, pues te quedas un poco corto, como que parece que le falta algo. No me pasó con el Renault 5 GT Turbo porque ya tenía buen recuerdo de él, y con el Alpina 110 tampoco me pasa, porque es un coche que funciona prácticamente como uno esperaría que funcione, es bastante moderno para los años que tiene, frena cuando quiero que frene, cambia cuando quiero que cambie, toma las curvas como quiero que las tome, tiene una respuesta de dirección genial, sí que es cierto que flota como os decía antes, pero por todo ello da igual, yo quiero uno de estos y no me ha defraudado ni un solo instante. Puede ser que sea una afectación grave también por una insolación y un golpe de calor, que es lo que voy a pillar. Hoy he debido de perder como 3 kilos conduciendo este coche, y si corres un rally de clásicos de 300 kilómetros en pleno verano, no sé lo que puede ser de ti. Pero bueno, en cualquier caso merece la pena. Queridos Reyes Magos de Renault, os voy a pedir dos deseos. El primero es que hagáis un Alpina 110 moderno tan guay como este coche, que seguramente lo hacéis. Y el segundo deseo no es otro que tener un Alpina 110 de estos. Alpine terminó su andadura en el mercado español con el 1400, con el A110 1400. Aquí nunca se llegaron a fabricar los 1600 que sí se hacían en Francia, pero el 1400 fue el último A110 fabricado en todo el planeta. Una vez que ocurrió eso, Alpine dejó de fabricar versiones deportivas en España y se concentró todo en Dieppe. Vinieron los A310, el GTA, el A610, y luego Renault decidió que no había espacio en el mercado para Alpine y mató la marca. Luego siguió fabricando el Sport Spider, el Clio V6, todos esos coches, todos los coches de Renault Sport se fabricaban en Dieppe, como os contamos al principio de esta misma temporada con el Clio Sport, y ahora tras muchos años ha llegado el turno de volver a conocer al nuevo A110, que como os decía al principio probaremos, espero, a finales de año. Mientras tanto os diré que esto ha sido una auténtica pasada, una experiencia inolvidable, y lo único que le ruego a Alpine es que cuando vuelva a hacer el nuevo A110 básicamente copie todas las características maravillosas de este coche, un coche que no parece que sea de su tiempo, sino mucho más moderno, mucho más deportivo y extremadamente divertido, a pesar de no tener ni 70 caballos siquiera. En fin, lo único que me queda por decir hoy es darle las gracias por un lado a Apache, por otro lado al concesionario en general, a Unsain, deciros que como agradecimiento a Powerar y como agradecimiento a todos los seguidores nos han dicho que van a colocar un código de descuento para comprar en su tienda online cualquier ropa, miniatura, lo que sea de Renault Sport y de Alpine, obviamente, de los Clios, de los A110 y todo lo demás. Ahora va a colocar aquí abajo, espero no en la cara, no como en el otro día en el vídeo del CO2, Diego, el código promocional. Por favor, echarle un vistazo a la web y si os interesa algo, pues se lo compréis a estos chicos, que si no hubiera sido por ellos, sinceramente no hubiéramos podido probar un A110 de estos tan molón. En fin, contadme lo que queráis en los comentarios, decidme si esperáis que el nuevo A110 sea tan divertido como este clásico o menos divertido, quién sabe qué. Le dais al me gusta, le dais al no me gusta, todas esas cosas. Cuidaros y no paséis tanto calor como yo. Un saludo, hasta luego.